te entrevistaron desde Francia. Nos contaste esto que es interesante de lo que pasa en Reino Unido, que habrá que investigarlo, y te lo agradezco que lo hayas comentado. Dijiste algo que me llamó la atención, que se supone que los franceses piensan que los españoles son más católicos. ¿Qué relación tendría esto con la religión? La periodista francesa establecía esa relación porque, en su opinión, hay un ámbito de lo privado que tiene que ver con la religiosidad. Quiere decir que en espacios laicos se habla más de lo privado y en espacios como más católicos hay una cosa que tiene que ver con lo privado. Pero yo le decía que, bueno, en realidad también mucha de la proyección que tiene España como país católico en realidad es falsa. Quiero decir que si miras los índices de personas en España que son practicantes, somos uno de los países de Europa con menos practicantes. Que esto lo he trabajado mucho un poco de mi vida anterior, ¿no? Era docente y trabajaba con universidades de Estados Unidos. Y entonces ellos también venían con esa idea de que España es un país súper católico. No, eso no es verdad. Y entonces yo tampoco acabo de entender la relación directísima, pero sí que es verdad que, bueno, que en España no se habla más de la menopausia que de otros temas, pero tampoco menos que de otros temas relacionados con la mujer, quiero decir, tampoco de la menstruación. Es una de las cosas que se habla habitualmente, ¿no? No creo que es tanto por el peso de lo católico, sino por lo que es el heteropatriarcado en general, que es como las mujeres están en un segundo plano, y eso sucede, el país sea católico, sea protestante o nos vayamos a otras religiones. Alicia, en lo concreto, ¿qué crees tú que va a pasar cuando hagan la división del proyecto de ley? ¿Y cómo crees tú que va a ser el proceso del proyecto de ley? Bueno, en la Comunidad Autónoma de Madrid se ha desconvocado la Asamblea, no existe, no hay un trabajo parlamentario. Hay elecciones el 28 de mayo. Hasta que se configure nuevamente el espacio y pueda haber opción a volver a llevar temas, vamos a estar hablando de octubre, no habría posibilidad de volver a llevar ese tema reformulado. Y claro, también va a depender de los números electorales. O sea, si la adivinación siempre es difícil, yo no sé cómo va a estar el equilibrio, quién va a ganar. No es lo mismo si solamente hay una derecha o si hay dos partidos de derechas o tres partidos de derechas, y lo mismo pasa con el centro y la izquierda. Hasta que no tengamos los números electorales es muy difícil saber qué es lo que puede pasar aquí. A mí una cosa que me parece muy importante, y nosotras desde nuestro partido hacemos mucho hincapié en ello, creo que es que el feminismo tiene que apostar también por visibilizar a los hombres en todos estos procesos. Yo valoré mucho si contar una historia personal en mi intervención en la asamblea. Finalmente no la conté, pero sí que se la he contado a mucha gente porque para mí experiencia vital es muy importante. Y entonces quería compartirla también con vosotras, ¿no? Mi madre tuvo una menopausia realmente horrible. Cuando yo era esa joven que vivía con esa madre con menopausia, yo no era consciente de eso. Como no había tenido tampoco ninguna formación, pues esa frase que se usa como insulto de estás menopáusica, yo no soy consciente de haberla dicho, pero sí de haberla pensado, es decir, no entiendo a mi madre. El paso del tiempo ha hecho que yo me sienta muy mal por eso también creo que hay que cambiar los sistemas. Pero en mi historia de vida sucedió otra cosa, que es que mi padre tuvo un cáncer y entró en un ensayo clínico que era hormonal. Y entonces mi padre, que también había formado parte de ese ecosistema de no entender la menopausia de mi madre, al tener un tratamiento hormonal, sufrió algunos de esos efectos secundarios con su tratamiento hormonal que se asimilan tanto a la menopausia como esos sofocos intensísimos y el insomnio. Entonces yo recuerdo a mi padre en su tratamiento abrir la ventana en invierno, asomarse a la ventana diciendo que no podía soportar el calor, y recuerdo a mi padre diciendo, oh Dios mío, ¿cómo entiendo ahora algunas cosas? Qué pena no haberte entendido antes. Y entonces yo creo que eso es súper importante, que la mayoría de las personas muchas veces no entienden hasta que no saben. No vamos a hacer pasar a todos los hombres por una experiencia vital que haga que entiendan esto, pero sí, a mí me parece muy importante, y era una de las medidas, hacer campañas de publicidad que puedan ayudar también a los hombres y a las personas más jóvenes que se pueden sentir muy lejanas a esto, que vean que es una cosa súper cercana por la que todo el mundo va a pasar, ¿no? Sí, Nicoleta es muy partidaria de eso. Siempre nos topamos en eso, como que hay que enseñarle a los hombres, y digo, no, yo ya no tengo nada que enseñar a los hombres, me da lo mismo, ¿no? Pero entiendo perfectamente bien de lo que estás hablando. Lo que pasa es que en caso de compañeros de vida largos, si una tuviera un cáncer, de seguro ese compañero se preocuparía de saber
en qué consiste, cuáles van a ser los efectos colaterales, cómo ayudar, pero esos mismos compañeros, desde los 40 hasta los 70 aproximadamente que dura el climaterio, no se dan por aludidos, no lo saben, y yo siento que se abruman con la información, básicamente, no, está bien educarlos, pero hay que educarlos para todo. Yo tengo una ventaja y una responsabilidad, porque yo tengo un hijo varón y una chica. Entonces también ahí hay una misión que no sé si la lograré, pero por supuesto de verbalizar y de trabajar en muchas áreas. Y lo que tú comentaste y contaste me hiciste recordar algo que también me pasó, que seguramente cuando mi madre pasó por la menopausia, me acuerdo de haber pensado, no voy a tener hijos tan vieja. Mi madre no nos tuvo vieja, hoy día tiene 83 años, yo 53, o sea, tenía 30 años, 32 años, y fue la misma edad en que yo tuve a mi primer hijo. Entonces me doy cuenta que, claro, hoy día tengo una de 14 y estamos en la misma situación, como una entrando y otra saliendo, por decirlo de alguna manera. Y por supuesto me recuerdo esta situación de haber dicho, no debería tener hijos tan vieja, como si eso fuese a salvarnos de algo. Claramente no tuve hijos tan joven, pero no me hubiese salvado de nada, creo yo. Y es muy lindo esto que dices tú, el tema de educar. La información, más que educar, ampliar la información a la mayor cantidad de personas en general para que no lo pasemos tan mal todos y todas, porque finalmente tu padre se dio cuenta en una situación bastante crítica. No esperamos que todos tengamos que darnos cuenta con situaciones tan críticas. Por eso creo que es muy interesante lo que estamos haciendo y nos voy a tirar flores a las 3 de empezar a hablar de este tema y de educar de manera transversal, porque claramente necesitamos al otro o a la otra para el bienestar de todos. Hemos conversado hoy día sin pauta, la verdad, y eso me encanta porque ha fluido muy bien. Quería como llamar la atención en una frase que está en la descripción del video de tu intervención en el Parlamento, que dice: no hay mayor acto de feminismo que hablar de un cuerpo menopáusico en la sociedad actual. Y a mí me parece tan poderosa que quiero ocuparlo en todos estos capítulos que estamos haciendo. Y quería saber de ti, ¿tú ves esto como un acto de feminismo? Porque ya hemos hablado como de lo privado y lo público, ¿no? Que algunas personas entienden que hablar de menopausia es un acto privado, otras entendemos que tiene que ser público para que logremos construir una sociedad colaborativa con mujeres que están pasando un momento muy largo, el más largo de su ciclo vital. Entonces, ¿tú esto lo viste desde el feminismo o simplemente desde tu historia como mujer, digamos? Yo no creo que todas tengamos que ser feministas. Bueno, llevo ejerciendo el activismo feminista desde que recuerdo, casi desde siempre, ¿no? Empecé también muy joven a trabajar en un sector que finalmente no fue el mío, que era un sector muy masculinizado, y entonces siempre hice muchos activismos feministas, o sea que para mí era muy importante. Y claro, sí, yo creo que tiene que ver, porque en ese mundo súper integral hemos perdido un poco, no hemos hablado de un foco que a mí me preocupa también mucho, que tiene que ver con lo laboral. Porque claro, es que hace 100 años la edad en la que las mujeres entraban en la menopausia sigue siendo la misma que ahora, pero hace 100 años las mujeres no ocupaban el mercado laboral como lo ocupan ahora. Entonces es que, por supuesto, desde el feminismo hay que reivindicar todo eso, porque lo que tiene que ver con los cuidados, lo que tiene que ver con el derecho al tiempo, todo eso tiene que ver con el feminismo. Y entonces sí, yo entiendo que esto, más allá de que es una experiencia que pueda ser personal, de hecho, yo vengo de otro mundo profesional, no soy una persona que viene de la política. Estoy en un grupo parlamentario donde eso es un poco lo que nos gusta. Profesionales que vienen de su mundo profesional. A mí justo cuando me ofrecen entrar, dar un paso más allá y presentarme como candidata, tengo 50 años. Y entonces, para mí es una edad que es como, todo lo que he hecho hasta ahora, ¿cómo lo puedo poner al servicio de? Y mi arma fundamental tiene que ver con el feminismo. Así que sí, yo para mí creo que no solamente es pasar de lo privado a lo público, sino que el feminismo, yo siempre digo, lo atraviesa todo. O sea, no hay nada que haga desde la digitalización hasta el trabajo con municipios o los museos, por poner temas con los que he trabajado, que no los haga con una mirada feminista. ¿Y las no feministas te miraron con empatía después de tus palabras en el Parlamento?
Pues, a ver, ahí ha habido un poco de todo. Ha habido también algunas feministas que han dicho, esto sigue siendo algo privado, tampoco hace falta que tome un papel protagónico, no la mayoría, pero bueno, al final he hablado con mucha gente. Y luego, claro, es muy complejo porque hay algunas no feministas a las que les molesta esa etiqueta, pero que me han dicho, qué bien que has sacado un abanico, ¿no?, en tu exposición. Es decir, no lo han dicho en lo público, en lo público lo han negado, pero en el ámbito de lo privado a mí me han dicho, ¡uy, qué bien! Alicia, ¿el abanico es un símbolo? Sí. Aquí hay una... Bueno, el abanico se utiliza mucho en España como tradición para muchas cosas. Sí. Y entonces es verdad que hay muchas mujeres que yo, por ejemplo, siempre en mi bolso llevo un abanico, porque cuando te entran los sofocos y sacas el abanico, o sea, esto, digamos, es una imagen que tenemos la mayoría de mujeres en España, sobre todo de una generación, ¿no?, de nuestras madres y de nuestras abuelas, que siempre iban con el abanico en esa franja de edad. Y entonces, además, en España hay una mujer en Cataluña que fue una de las pioneras en hablar de este tema, que lleva como 15 años y tiene una página web y todo un display que se llama Ella y el abanico. Entonces, clarísimamente en España, utilizar el abanico es un símbolo de, sobre todo en un ámbito cerrado, sacar el abanico es visibilizar, tengo menopausia y estoy con un sofoco. Muchas gracias. Qué bonito, qué bueno saberlo. Alicia, solo agradecerte el haber confiado en darnos este espacio tuyo, que sabemos que debe ser escaso, a dos chilenas que estamos interesadas en visibilizar y hablar. Tú me dices qué me gustaría en este momento, es como mandarle este podcast a todas las parlamentarias de Chile y que lo escuchen. Se lo mandaremos. Y que, por favor, hablen en un espacio privilegiado de atención como tiene una persona pública, como una parlamentaria, en este caso, en el caso de Chile, una diputada, una senadora. Así que agradecerte la confianza, muchas gracias, y como decimos en Chile, estamos en la misma, o sea, estamos pensando y sintiendo y conspirando en el sentido de respirar al unísono para hacer ese acto de feminismo que es hablar del cuerpo menopáusico o de la cuerpa menopáusica. Pues súper agradecida. Para mí, cada vez que alguien me ha llamado a propósito de esta intervención, ya sea de Francia como de Chile, me ha llenado de satisfacción pensar que cuanta más gente hable de esto es mejor. Así que encantada, no solamente de este encuentro, sino de otros que podáis necesitar o de cualquier información. Y una cosa que quería contar al acabar, que sé que vosotras tenéis clarísimo, porque os lo he oído ya aquí mismo en esta conversación, pero que hay muchas personas que no tienen, incluso muchas mujeres, que es la cuestión de la franja de edad. Todavía hay muchas personas que piensan que todo lo que tiene que ver con la premenopausia, menopausia y posmenopausia, con todo el climaterio, solamente es una pequeña franja de edad. Y efectivamente todos los estudios médicos nos hablan de una franja entre 40 y 70 años. Yo, digamos, una de las primeras cosas que hice para mi intervención es utilizar el censo para ver exactamente cuántas mujeres había en la Comunidad de Madrid entre 40 y 70 años y dar el dato exacto. En la Comunidad de Madrid hay 1.479.000 mujeres, que es una barbaridad de personas en esa franja de edad. Y creo que todas las políticas tienen que partir de ese dato, de decir a cuántas mujeres estamos interpelando. Estamos impactando a las mujeres y a sus familias, y eso es lo que yo creo que muchos y muchas no logran ver. ¿Cuál es el impacto sistémico que podría tener una intervención en el bienestar de las mujeres en esa franja? Aquí vamos a hacer la cuenta, vamos a mirar, vamos a buscar los datos acá en Santiago de Chile, que somos 6 millones, 7 millones de personas. Santiago no es Chile, pero también es donde más se concentra la población en Chile. Así que te agradezco también ese dato para poder nosotros mirarlo y motivar a las parlamentarias de este país a que empiecen a hablar del tema. Así que muchísimas gracias nuevamente. Estamos disponibles, tienes nuestros correos. Si alguna vez vienes a Chile, felices de juntarnos contigo y conversar. Muchas gracias. Perfecto. Pues nada, suerte, ánimo, me tenéis al tanto. Y en efecto, no descarto ir a Chile y son bienvenidas a Madrid. Hasta luego, que tengáis buen día. Hasta luego. Chao. Meno es más es una idea de POG. Nicoleta Pranzini, Paula Olmedo y Viviana González. Diseño sonoro, Gabriel Moya.
Locución, Carolina Villanueva. Diseño gráfico, Tania Calderón. Realizadora digital, Catalina Carrasco.